Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Les agradecemos muchísimo su presencia, sus comentarios, la constancia que tienen para escuchar las voces de nuestros invitados, que sin duda alguna es la parte más importante de este espacio radiofónico. Y recordándoles que tenemos puntos de contacto y que siempre los ponemos a su disposición. entrelaguneros@gremradio.com.mx, nuestro correo electrónico, usted puede llamarnos al 7124-911 o a escribirnos un tweet a @entrelaguneros. Nos dará muchísimo gusto esta retroalimentación que pues pretendemos se genere en aras de saber qué piensan, qué esperarían ustedes de este espacio radiofónico. Eso es lo que le da sentido a programas como este. Y bueno, ya estamos aquí instalados en la casa de una persona a la que yo aprecio mucho y además una persona que ha dejado honda huella en muchas generaciones. Estamos con el ingeniero Francisco Castro, académico, ingeniero civil, ciudadano comprometido, y pues agradecerle, ingeniero, que nos permita conversar con usted y que podamos acercarnos un poco más a su vida. Gracias por recibirnos, ingeniero. Y bueno, vamos a empezar, ingeniero, si le parece, por esta parte de los recuerdos. Vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a ubicarnos en la niñez y en la juventud. Bueno, mire, mi niñez nació, yo nací en el estado de Guerrero. Entonces mi niñez transcurrió entre un rancho que tenía mi papá, que estaba a 40 kilómetros de la capital de Guerrero, de Chilpancingo, y Chilpancingo. Uh-huh. Yo iba a Chilpancingo a estudiar, ahí estudié toda mi primaria. En Chilpancingo, Guerrero, del primero al sexto, allí pasé todo, pues esa primera etapa de la vida. Posteriormente, ya para entrar a secundaria y preparatoria, pues me fui a Puebla. En Puebla mi papá pues tenía el rancho en Guerrero, nos fuimos con un hermano de mi papá que vivía en Puebla, un abogado, y él nos daba casi comida a un hermano mío que me sigue y a mí, y ahí estudiamos la secundaria y la preparatoria. En Puebla. En Puebla. Ya cuando terminaba preparatoria, me empezó una inquietud de qué estudiar, y yo recordaba que en Chilpancingo, cuando yo era muy chamaco, me gustaba ver cómo abrían la carretera que iba a Acapulco, cómo volaban los cerros, cómo llenaban las barrancas, y dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Y entonces, pues una vez terminada la prepa en Puebla, me metí a estudiar ingeniería civil. Uh-huh. Entonces en la Universidad de Puebla, no era autónoma todavía, era Universidad de Puebla. Allí estudié la carrera, me recibí de ingeniero civil y a trabajar. Ahora ya entra otra etapa de la vida que quizás sea más larga. Ajá. ¿Le claro. continúo o vámonos, sigamos por este camino porque ha de ser muy interesante? Entonces, usted termina la ingeniería civil en la Universidad de Puebla. Sí. Y luego, seguro por ahí se cruzaron otros intereses en la vida. Bueno, lo primero, pues era buscar trabajo. Desde luego, yo ya para entonces estaba como que ya tenía noviazgo. Mi noviazgo empezó de una manera, pues no sé si rara, fortuita, o quizá como empiecen muchos, o la mayoría. Eran entonces las carreras panamericanas, cuando yo ya que estaba cerca de terminar. Las carreras de autos. De autos, que iban primero de Ciudad Juárez a Ciudad Cuauhtémoc, sí, de frontera a frontera. Pero en ese año ya era al revés, porque decían que era más fácil empezar en Ciudad Cuauhtémoc, en la frontera con Guatemala, que realmente pocos habitantes, y terminar en Juárez, claro, ya casi en Estados Unidos. Entonces la carrera empezaba ya,
pero pasaba por Puebla. Y yo, saliendo del trabajo, pues me fui a ver la carrera, ¿verdad? Y a buscar un buen lugar bonito donde viera uno donde los carros iban a toda velocidad. En las rectas, pues no tienen problema. Pero ahí hay muchas curvas y barrancas, no es región lagunera, ¿verdad? Y me fui y vi un grupo que estaban juntas, varias muchachas, y pues una de ellas era hermana de un compañero mío de la escuela, la saludé, pero me gustó nomás una, de todas las que estaban allí. ¿Cuántos años tenía, ingeniero? Yo entonces tendría como 24 años, 24. Entonces, yo la vi, me gustó, y yo dije, a esta no la dejo ir. A esta no la dejo ir. Entonces yo vi, cuando ya se separaron, yo me quedé hasta que se separaron y se fueron, y yo me la fui siguiendo. Me la fui siguiendo. Sus amigas, pues no sabían a quién seguía yo, porque se fijaron que yo seguía a alguien de ellas. Entonces, una amiga de ella se quedó atrás para ver si era ella, pero yo a mí se me hace atrás, o sea, como que no era. Como que no era la seleccionada. ¿Verdad? Entonces ya seguí caminando, ¿verdad? Y ella ya, pues dice, mi esposa ahora me cuenta que le dijo, no, pues no es a mí. Entonces ya se quedó ella, entonces sí me le pegué. Y empecé a tratar de platicarle, ¿cómo se llama usted? Alguna forma tiene uno de acercarse a una muchacha. Oiga, ingeniero, y era el usted, ¿verdad? Era claro. por encima de todo, ¿no? No, perdón. Yo siempre traté de usted a todos mis alumnos, aunque eran mucho más chicos que yo. Claro. Yo ante todo, sobre todo por la época en que yo venía, hago la aclaración, tengo 85 años, en que era mucho el respeto. Entonces yo a la muchacha no le voy a empezar hablando de tú, sino de usted, ¿verdad? Y no me quería decir su nombre, pero yo iba así, tratando de sacarle plática, le parecieron las carreras, cómo estuvo su reunión aquí con amigas, vieron bien las carreras, en fin, etcétera. Hasta que las amigas que iban adelante, como que se molestaron ya de que yo lo hubiera agarrado y no me le despegara. Y una de ellas le digo, bueno, deme usted su nombre, por favor, si quiere el nombre para yo ya tener algo, ¿verdad? Y entonces una de las mías dice, oye, Lupita Zavala, dile cómo te llamas. Y entonces, pues ya sube cómo se llamaba, ya entonces ya fue más fácil. No, a propósito, había muchísima gente, los camiones todos iban llenos de gente, por eso no tomaban el camión, porque habían ido a ver la carrera, ¿verdad? Y yo la seguí hasta que les logré sacar una cita para otra fecha, ¿verdad? Entonces ya quedamos de acuerdo para esa fecha, pero resulta una cosa bien curiosa. Al llegar a mi clase, ya estaba yo en quinto de ingeniería, ya estaba yo por salir, uno de mis compañeros me dice, oye, con que te le pegaste a Lupita Zavala. Le digo, sí, ¿y eso qué? Dice, ay, pues es amiguísima de mi hermana. Y vas bien, es una muchacha muy estudiosa, la mejor de su grupo, muy respetuosa, muy educada. Dije, no, pues voy bien. Pero perfecto. Voy bien, ¿verdad? Buena elección. Entonces, ya nos citamos. Ella fue muy nerviosa, yo también, lógico, ¿verdad? Yo le aclaro, no había tenido novia, yo era muy dedicado a estudiar. ¿Fue buen estudiante, ingeniero? ¿Fue buen estudiante? En ingeniería, muy buen estudiante. En prepa y secundaria tuve una época un poco difícil, como tienen muchos muchachos en que entran a la adolescencia. Pero ya en la carrera sí me aboqué, porque yo quería pues, ser lo que había visto que hacían esos señores. Entonces, pues ya dije, voy bien y eso, y ya seguimos, y a otra cita y eso, y acabamos siendo novios. Pero entonces yo salgo de la carrera, me recibo y hago mi tesis, y ahora voy a trabajar. Pero en Puebla todos los trabajos eran, entonces Puebla, le hago la aclaración, entonces era una población de 400,000 habitantes, ahora tiene millones. Entonces me fui a México a buscar trabajo en lo que yo quería. Claro, la construcción de carreteras. Y me fui y en la secretaría, que entonces se llamaba Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, ¿verdad? Fui y me agarré piso por piso a ver en cuál me acomodo, hasta que llegué en uno
que me dijeron, sí, estamos solicitando un ingeniero civil, a ver sus papeles, todo, y ya hasta me dijeron luego, ¿verdad? Aclaro que al salir a buscar trabajo a Puebla, un amigo, compañero también de la carrera y que había terminado, iba conmigo. Entonces dijeron, sí, los contratamos a los dos. Se van a ir a Alpuyeca, Morelos, a la ampliación que estamos haciendo de la supercarretera. La primera que hubo en México fue la México-Cuernavaca. Y estaban ampliando la de Cuernavaca. ¿Verdad? Entonces a los dos nos mandaron ahí. Y dije, no, pues está bien. Oye, permíteme. Sí, adelante, ingeniero. Y ya estamos conversando con el ingeniero Castro y bueno, nos está haciendo este relato tan interesante de lo que fueron sus primeras decisiones más importantes. Y entonces, bueno, ya una vez que se consigue el trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, los mandan entonces a este lugar de Morelos. Alpuyeca, Morelos, ¿verdad? Nos vamos los dos. Me acuerdo mucho de otro detalle, que ya cuando tomamos el autobús para irnos a nuestro trabajo en la Ciudad de México, Alpuyeca, Estado de Morelos, rumbo a Acapulco. El objetivo final era Acapulco. Que el compañero que iba conmigo dice, créeme una cosa, si no viniera contigo yo me regresaba. Yo no conocía más que Puebla y México, México y Puebla. Y esto ya se sale de México. No, le digo, pues este es mi camino de todos los años y muchas veces, porque mis papás viven en Guerrero. Entonces yo tenía que ir desde México a Chilpancingo y luego de Chilpancingo al rancho de mi papá. Claro. Entonces, pues no, le digo, ya no hay ningún problema y todo. Pero en las construcciones estas luego hacían campamento, ¿no? Y ustedes vivían en campamento. Qué ¿no? bueno que me está diciendo eso. Me admiró el tipo de campamento. Uno llegaba y le asignaban un cubículo. Todo era de madera, el campamento lo hacían de madera, pero a uno le asignaban un cubículo en el que solo cabían la cama, el buró, una silla y un escritorio o respirador, pero muy cómodo porque era individual. Claro. Yo me metía a mi cubículo, me encerraba y ya, ¿verdad? Para bañarse, ¿verdad? Si no había línea de agua potable, llevaban en una pipa, ponían en un tanque, una bomba y subían un tanque, ponían arriba y se bañaban uno con regadera. O sea, muy buenos, eso sí, que me apantalló eso, porque dije, oye, cuarto con baño, luego nos daban la comida, no nos cobraban nada, comida, desayuno y cena. Nos daban ropa de cama, con todas las sábanas, todo, y además nos lavaban nuestra ropa. No, pues de primer nivel, como si estuvieran en un hotel. Sí, claro, allí Alpuyeca era un pueblito muy chiquitito, pero había veces que llegábamos a lugares en que no había pueblo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya allí empezamos a trabajar. Empieza uno a ver que no es lo mismo la teoría que la práctica. Porque yo empecé a ver que había prácticos que no habían estudiado ingeniería, sino simplemente una secundaria y a veces apenas la secundaria, y que sabían más que uno, pero claro, sabían más que uno de los detalles del trabajo. Entonces yo me empecé a sentir mal, pero le aclaro una cosa, en 6 meses yo estaba por encima de todos ellos, porque yo había estudiado. Claro. Yo podía hacer cosas que a ellos les costaban mucho trabajo, o que no sabían hacer más que lo que era exacto, ¿verdad? Una de ellas era, por ejemplo, que uno tiene que poner su aparato con el que ve uno en un lugar y uno tiene que determinar qué longitud y qué latitud tiene ese lugar. Y eso solo puede hacer uno con el sol, con la luna o con una estrella. Entonces, hacerlo, pues requería, de eso no lo sabía hacer nadie. Yo lo había aprendido en teoría, pero nunca lo había practicado. Pero allí lo empecé a practicar y era interesante porque se llevaba uno como 6 horas en hacerlos, primero en ir a hacer ¿cómo le diré? Lo de campo, el trabajo de campo. Ir a ver el sol, la estrella polar, o normalmente lo hacía uno con uno de esos dos. Y luego, ya que tenía uno los datos tomados varias veces para sacar un promedio, fuera exacto, uno se metía a calcular
y había que usar logaritmo seno, logaritmo coseno y un montón de esas cosas. No, ya se me hace muy complicado, ingeniero. Pero entonces fue toda una experiencia. Pero cuando usted se va al campamento, ¿ya se va con novia? No, sí, voy con novia, hago la aclaración, pero la novia se queda en Puebla. Claro, por supuesto. Porque yo apenas iba a empezar a Pero ganar. era ya la emoción y la ilusión y las ganas, ¿no, ingeniero? Oiga, vamos a seguir escuchando esta historia, pero ahora es tiempo de hacer una pausa comercial y estamos con mucho gusto escuchando al ingeniero Francisco Castro en esto que es Entre Laguneros. Regresamos ya. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos Entre Laguneros y estamos escuchando al ingeniero Francisco Castro en este espacio. Voy a recordarles nuestros puntos de contacto: 7124-911, @entrelaguneros. Nos dará muchísimo gusto que usted participe en esta conversación con sus comentarios. Entrelaguneros @gremradio.com.mx, nuestro correo electrónico. Bueno, ingeniero, entonces nos quedamos en ese pueblo de Morelos donde era necesaria hacer carreteras y usted se va ya recién egresado y entonces se sorprende con el campamento, pero también con los retos de hacer realidad la teoría y llevarla al terreno de la práctica. Correcto. Entonces, bueno, me hizo usted una pregunta que se la dejé sin contestar. Sí. Si tenía novia. Sí, yo dejé a mi novia y yo no la dejaba porque me gustaba. Llenaba mis aspiraciones físicas, pero luego morales también y éticas también, ¿verdad? Entonces trabajaba los sábados. Y acabando el sábado, yo tomaba el camión a México y de México a Puebla. Y ella llegaba con ella el sábado en la tarde y ya platicábamos en su casa, salíamos al cine, alguna cosa. Y el domingo en la mañana, pero ya para las 3, 4 yo me tenía que regresar porque entraba el lunes. Ajá. Y el último camión que salía de México hacia Acapulco era a las 10 de la noche. Entonces yo tenía que estar antes de las 10 Claro. para llegar allá, porque yo llegaba, tomaba el camión a las 10 y en Alpuyeca estaba como a las 12 de la noche, 2 horas, ¿verdad? Y allí me ocurría una cosa que también es curiosa, a usted ya sabe, Ajá. Se la contaré. Cuando yo hacía eso, me venía de Puebla para llegar a las 10 de la noche al autobús que iba a Acapulco, pero me bajaba en Alpuyeca. Entonces, todas las bodas eran a mediodía. Estaba prohibido hacer bodas en la tarde. De hecho, ni aquí en Torreón ni en ningún lado. Se hacían bodas en la Bodas tarde. en la noche. Sí. Hasta le voy a decir quién hizo la primera boda en la noche aquí. ¿Quién, ingeniero? Mario Villarreal y Aida. Ellos fueron los primeros que hicieron una boda en la noche. Yo ya venía casado, o sea, me casé un poco antes que ellos. Entonces, usted se imagina que la luna de miel en aquel entonces era solo Acapulco. No había Cancún, no había Puerto Vallarta, no había nada, pues era Acapulco. Y ese camión iba llena de parejas de recién casados que se habían casado a mediodía y iban a Acapulco a su luna de miel. ¿Se imagina usted un pobre soltero que vio a su novia entre puras parejas de recién casados? Pues qué martirio. Dije yo, no, el día que yo me casé yo me voy a venir en este camión porque siquiera desquitarme un día, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es de camino, ¿verdad? Nomás como de paso. Ya luego, terminado allí, 6 meses, nos cambian adelante a Macusac. Cambian todo el campamento y uno va bien, no hay problema. Pero entonces ya se tiene uno ir para allá. Terminamos allí y cambian el campamento al cruce del río Balsas, ya más cerca de Chilpancingo, entre Iguala y Chilpancingo. Entonces eran muchos cambios. Cuando ya se termina allí, se terminan los que venían de allá para acá. Y entonces me dicen, bueno, ahora se va a trasladar a la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Y ahora un cambiazo, pero ahora ya a otra carretera, Querétaro-San Luis. Ya Allí con sí una no. distancia más considerable, ¿no? Bueno, Entre... bueno, pues para el que anda en eso Sí. no es problema.
Entonces allí ya establecieron un campamento en una población chica, que era un pueblo, pero precioso. Yo de que llegué dije, qué pueblo tan bonito, es casi como una ciudad chiquita, San Luis de la Paz, Guanajuato. Es una población que no figura mucho y todo, pero es muy bonita, porque tenía todo el tipo de una ciudad chiquita, no era un pueblo tipo los que hay, tipo nuestros seguidos, no, era pueblo bonito, su iglesia muy elegante, muy bien todo. Allí, lógico, nos facilitaron que consiguiéramos departamentos si queríamos y ellos lo pagaban, desde luego, ¿verdad? O sea, no van a montar un campamento estando en una ciudad como esta. Sí, claro. Entonces, sí, allí sí renté un departamento, la comida era en restaurante, también de allí, del pueblo, tenía un restaurancito muy bueno. Allí estuvimos un tiempo. Allí fue donde más duramos porque hubo un cambio de idea en aquel entonces sobre hacer carreteras. Nos habían dicho, bueno, van de Querétaro a San Luis Potosí, pero tienen que pasar a fuerza por San Luis de la Paz y por Santa María del Río. Santa María del Río es famoso porque ahí hacen mucho rebozo. Entonces tienen que ir así, allá, y luego a San Luis. Cuando ya terminamos todo, ¿sí?, llega contraorden, se quedan donde están y van a cambiar todo el trazo, abandonen lo que hicieron y se van a ir directo de Querétaro a San Luis, aunque no pasen por San Luis de Izapán ni Santa María del Río, y les vamos a hacer desviaciones. A mí se me hizo muy buena idea, porque no tienen por qué obligar a toda la gente a hacer esto, si nomás van de aquí a acá. Claro. A mí me pareció esa muy buena idea, que por cierto fue de un arquitecto, del arquitecto Carlos Lazo, y duramos más tiempo. Pero allí los habitantes de San Luis de la Paz se enojaron con nosotros, porque ya habían comprado todos los terrenos por donde por la especulación, la carretera. De la bonanza que la carretera significaba. Siempre no va a pasar por aquí, ahora va, y pasó a 7 kilómetros de San Luis de la Paz. Pero en fin, estando allí, ya le dije a mi esposa, mira, nos casamos. Ya nos casamos, porque ya venir desde San Luis ya es más problema que ir de Amacuzado. ¿Y se ganaba bien en ese entonces? Más o menos, sí. Bueno, no exagerado, pero uno sí tenía entre su visión, sus esperanzas, tener una buena casa, coche, no elegante, si usted quiere, en último modelo. Vaya, el sueldo era más o menos bueno. Digo, en comparación, por ejemplo, ahora que los recién egresados batallan horrores. No, ¿para qué le digo? Pero bueno, le aclaro que antes en todo el país había no más de 15 universidades, en todo el país. Ahora en Torreón hay más de 25. Así es. No más en Torreón. Antes bueno, pero luego ahí vamos. Sí. Entonces, pues, ya allí sí me decidí, no, pues nos vamos a casar, porque esto no puede seguir así. Y entonces ya me fui, nos casamos, y ella se fue a vivir a San Luis de la Paz, al departamento que yo tenía, ¿verdad? A ella le gustó mucho el pueblo también. Ella es de Veracruz, mi esposa es de Veracruz, yo de Guerrero. Ella es de Veracruz, lógico. Costeños los dos, pues. Pues no, porque los dos estábamos como cerca, pero ya un poquito del lado, no éramos costeños propiamente, pero cerca, cerca sí. Entonces nos casamos y, lógico, se embarazó mi esposa. Le digo que duramos mucho por ese cambio de hacer 2 trazos en lugar de 1. Y cuando ya va a dar a luz, resulta que en ese pueblo nomás hay un doctor. Y luego espantan a mi mujer. No, pero con ese no, mire, es muy tomador. No te confíes, no. Aquí todas las que nos embarazamos nos vamos a aliviar a Querétaro. Porque hay allí un médico muy bueno, ¿verdad? Que te atiende muy bien y todo. No, pues vamos, le digo, no, vamos. Pero yo tenía que trabajar en San Luis de la Paz, entonces fue su mamá con ella. Y ya le renté en un hotel que estaba enfrente del sanatorio. Si se sienten mal, pues se van al sanatorio. Claro. Entonces ella se quedó en Querétaro y allí ocurrió que realmente mi hija mayor, Silvia, la conoce. Por supuesto. Nació en Querétaro, pero nunca vivió en Querétaro. Porque a los 2-3 días que el doctor dio de alta a mi esposa, nos fuimos a San Luis de la Paz. Claro. Por eso ella, su cariño es la región lagunera, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces, ya allí, pues, empecé yo a pensar qué voy a hacer, porque yo veía que los ingenieros de más edad que yo
dejaban a sus hijos y a su esposa en un lugar y ellos a donde los mandaron. Y eran muy cumplidos porque podían mandar el 80% de lo que ganaban, se lo mandaban a la familia, porque se lo daban a uno todo, ¿verdad? Y como a veces estábamos en campamento en el campo, no había ni qué hacer, no había nada de distraerse. Me acuerdo que los que eran muy, pues no sé, entusiastas, solo se ponían a jugar baraja a veces hasta las 2 de la mañana. Les digo, oye, pues en el trabajo tenemos que estar a las 7. No, sí me levanto. Pero bueno, ya allí entonces empecé a pensar eso. No, pues yo no me casé para esto, ¿verdad? Y luego llega una orden de que ya se acaba eso. Ahora se van a ir a Escárcega, Campeche. A Escárcega, Campeche. Muchos se fueron, no crea, pues cuidaban su chamba y dejaban a su familia en un lado. Pero allí sí ya fue donde pensé, bueno, esto va a seguir así. Yo no quiero tener a mi familia en un lado y yo andar de a donde me manden, ¿verdad? Entonces allí fue donde me puse a pensar qué hago, o mi familia o mi trabajo. Tienes que tomar una decisión. La decisión fue la familia, ingeniero. Sí, y mi decisión fue la familia. Ni modo, dejo el trabajo. Entonces, ya, pues dejé el trabajo, ya estábamos en México, porque allí nos concentraban para ir a los distintos lugares, ¿verdad? En México están las oficinas centrales de todo. Y ya allí, pues nos pusimos a pensar, esto, el otro, pues ya lo decidí. Bueno, me dijo mi esposa, bueno, si ya lo decidiste, pues ya, ¿verdad? Sí, le digo, yo quiero vivir con mi familia, estar con ella, contigo. Pues, pero eso nos habla de los valores, ¿no? Y del proyecto de vida que usted realmente tenía. Pues sí, realmente, que aunque mi trabajo me gustaba mucho, si no me he casado, yo no me salgo. Sin duda. Porque me encantaba, y más eso de que van a conocer por allá y luego por otro lado y todo, pero soltero. Sí. Casado no se vale. Oiga, ingeniero, ¿cómo llega a la laguna, Ahí voy ya. A ver. Bueno. Entonces, pues a buscar trabajo. Entonces, lógico, en México dije, pues ni modo, como empecé a buscar otra vez. Yo nunca busqué contactos, ni influencias, ni parientes, ni amigos. Yo me fui a buscar yo. Y me encuentro otro amigo que andaba en lo mismo, de Puebla. Era un poco mayor que yo, porque en la escuela él había salido 2 años antes que yo, pero también andaba buscando porque no le gustaba el que tenía en Puebla. Y nos vamos a andar también buscando que aquí, que allá. Allí ya no busqué en caminos, porque dije, no, pues aquí ya sé cómo va a ser lo mismo. Ajá. Entonces, me acuerdo que llegamos a Recursos Hidráulicos y había muchas oficinas para el agua. Y nos agarramos desde el 10º piso por piso, buscando. Y en el 4º piso, me acuerdo que llegamos y el secretario nos dice, oye, acabo de oír que necesitan 2 ingenieros civiles, están en una junta, el jefe está en una junta, y acabo de oír que necesita 2 ingenieros civiles. Si ustedes se quedan aquí, verán cómo si entran. Entonces nos quedamos los dos, nos sentamos a esperar, acabó la junta, y pasamos ya con el jefe, que por cierto era de Durango, un señor muy grande de edad, es el ingeniero Rodríguez Langoné. Llegamos allí y nos dice... adelante. Sí, como no, ahorita queríamos 2 ingenieros civiles, ya están. Ya ustedes son los ingenieros civiles. Qué fácil conseguir trabajo, ingeniero. Qué fácil visitar 15 lugares. Bueno, sí. Uno por uno y que le digan que no y que deje su nombre y que... Pero finalmente con la expectativa y con la gana de encontrar el trabajo y además encontrarlo, porque aquí pueden ser años enteros de búsqueda ahora mismo de parte de los egresados y nunca encontrar trabajo. Es que es otro mundo. Sí, es otro mundo. Ahora sí. Yo le voy a decir, bueno, allí ya nos dijo el necesitamos 2, pero no en México. Uno en Puebla y otro en la región lagunera. Entonces los 2 queríamos Puebla. O sea, ya habíamos estudiado. Es que no conocían la región lagunera. Entonces, me acuerdo que él me decía, oye, pues déjame Puebla, pues ahí está mi familia. No, pero mi mujer también quiere Puebla, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, mira, lo echamos en un volado y ya, ni modo. Pero nos pidieron nuestro título, entonces no nos exigían currículum, ¿ves? Nuestro título, alguna carta de recomendación, cosas sencillas. Ajá. Entonces, no, mañana aquí estamos. Bueno, entonces ya nos fuimos, ya contratados, pero no nos dijeron a dónde, íbamos a decir nosotros. Sí.
Entonces ya al día siguiente los dos nos juntamos, llegamos y ya le dijimos al secretario, ahora sí ya tenemos los papeles, aquí están, pásenle, ya nos pasaron. Y nos dice el ingeniero Rodríguez, que era el jefe, pues mire, yo los tengo tanta urgencia en que se vayan, que ya nombré a uno para la región lagunera y al otro para Puebla. Francisco Castro se va a la región lagunera y Armando Ramírez se va a Puebla. Pues ahora sí que ya ni siquiera ya la suerte. Nos Ya vimos y dijimos, ¿qué hacemos? fue la decisión tomada. Pues no. Y así fue como llegó a la laguna. Y así llegó a la laguna. Y bueno, de esta historia vamos a seguir conociendo, pero ahora vamos a ir a la pausa comercial y se nos está yendo el tiempo como agua. Estamos platicando con el ingeniero Francisco Castro y nos damos cuenta entonces cómo es que llega a la laguna. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos Entre Laguneros, nos da muchísimo gusto que usted siga con nosotros y estamos platicando con el ingeniero Francisco Castro. Y bueno, déjenme decirles algo, el tiempo se ha ido volando, una historia maravillosa y hemos conocido entonces cómo es que llega el ingeniero Castro junto con su esposa, la señora Lupita Zavala de Castro, aquí a la laguna, a hacer historia, ingeniero, a hacer historia. Bueno, lo primero es, rápidamente, es que yo no sabía dónde estaba la región lagunera. Es más, a mí me gustaba mucho el béisbol y había aquí muy bueno que era el Unión Laguna. Y me acuerdo que decían de Torreón y yo siempre Torreón me lo imaginé en la frontera. No sé por qué, es del norte. Monterrey, Torreón, Laredo, pues así. Entonces no sabía bien y me acordé que en la primaria había estudiado que había un río que no iba al mar y que él era muy caudaloso y que no iba al mar. Entonces me puse a leer, a buscar, pues el río Nazas y todo, y ya más o menos me enteré. Entonces, ya me dieron mi pasaje para mi esposa, para mí, para mi suegra también, porque nos pagaban todos y en realidad estábamos muy bien atendidos. Pero nos compraron boleto en tren, no en autobús. Y el tren salía a las 8 de la noche de México y estaba en Torreón a las 8 de la noche del día siguiente. Sí. Pero muy cómodo. En Pullman, ¿no? Pues ya acuerda? No me acuerdo, cuando menos era en primera parte. Y veníamos y ya como a las 5 de la tarde, ya para llegar a Torreón a las 4, vi que el que anda cuidando los vagones, no recuerdo ahorita el nombre, en el tren, empezó a cerrar todas las ventanas. Se nos hizo raro, pues estaba haciendo calor, era junio, porque cierra la ventana y empieza una tolvanera. Vaya manera que no de se veía recibirlos. nada. Y mi esposa me decía, oye, ¿a dónde vamos? Y luego, a veces que había algún clarito, pasamos por Jimulco y un montón de casitas con techos planos. Allá no, todos son de teja, muy bonitos, todo muy fértil, ¿no? Y mi esposa se espantaba, ¿dónde es esto? ¿Dónde vamos? Le digo, mira, vienes con tu mamá y vienes conmigo, tú no te preocupes. Y ya llegamos, nos estaban esperando unas personas, nos llevaron a un hotel en Gómez Palacio, un hotel que entonces era bastante bueno, en Monarres, ahora ya no lo es tanto, creo, pero en ese tiempo era de los pocos que había. Nos hospedamos, ya me llevaron a mi trabajo, que iba a ser en Lerdo. Allí estaban las oficinas de recursos hidráulicos y ya pues rápidamente me voy a ir un poco más rápido. Allí yo ya vi cómo estaba la cosa, me sugerían que me quedara a vivir en Lerdo, pero dije no, mis hijos van a crecer y voy a tener que llevarlos a la escuela Torreón. Porque ¿Cuántos hijos tenían ya en ese momento? En ese momento 2. 2. Uh-huh. Pero estaban chiquillos, pero yo le veía un poco a la larga. De hecho, me habían dicho que el trabajo iba a durar 5 años. Pero dije, bueno, 5 años en un lugar ya es diferente que 6 meses. Claro. ¿Verdad? Y dije, no, mejor me voy a vivir a Torreón. A mí me dan vehículo, me dan pick-up, porque tengo que ir al campo. Y me muevo yo más fácil, ¿verdad? Que mis hijos están los llevando trayendo. Entonces, por eso vine a dar a Torreón, busqué departamento, viví por La Juárez. Después viví por la Basolo, luego llegó una persona que nos dijo que en Torreón Jardín rentaban una casa muy buena y muy barata, y sí, optamos y nos venimos a vivir a Torreón por la Nogal,
¿sí? En ese entonces, le hago declaración, Torreón estaba ya empezando una crisis muy grande, porque aquí la gran riqueza era el algodón, y con las fibras sintéticas el algodón había bajado mucho. Perdió mercado. Y entonces mucha gente se iba y reventaba o vendía sus casas bastante baratas. Como ahora, ¿no? Pero por otras crisis. Más o menos, sí. Pero ahora le voy a decir una cosa, eso si da tiempo se lo digo aquí, si no se lo digo luego en persona. Llegamos a vivir allá a La Nogal, allí vivíamos, yo iba a mi trabajo y venía, no, el bulevar, el Miguel Alemán, pues no había el tráfico que hay ahorita, era muy descansado ir a Lerdo, ¿verdad? Y ya viviendo en La Nogal, mi trabajo al principio era ir a ver la zona de Ceballos, Durango, porque estaban abriendo muchos pozos en Ceballos y se estaba yendo mucha gente de aquí, se había ido para allá. No mucha, pero porque aquí siempre ha sido mucho más grande. Entonces ya fui a Ceballos, vi cómo era Ceballos, le dije a mi esposa, mira, no tiene caso. Nos quedamos aquí en Torreón, en Ceballos, voy y vengo. Está un poco retirado, pero voy y vengo. Allí, pues le puedo contar muchas cosas, ¿verdad? Al principio de Bermejillo para allá era camino de tierra, pero de tierra vil, tierra que parece talco, era pesado. Pero en todos los agricultores de Ceballos tenían pues la cualidad que tiene la gente de aquí, son muy tesoneros, muy trabajadores, y dijeron, vamos a pavimentar la carretera, una carretera que vaya a Ceballos. Y entonces hablaron con el gobierno y el gobierno dijo, si ustedes ponen la mitad, el gobierno pone la otra mitad. Y la gente pagó 10,000 pesos por cada pozo. Daban 10,000 pesos por cada pozo que tenían para dar su mitad. Y en solo un año y medio estaba la carretera. Eso es lo que nos está haciendo falta ahora. No estar esperando que el gobierno ponga todo, porque por eso es que estamos tan estancados. Oiga, ingeniero, déjeme irme un poquito más rápido para poder aprovechar estos instantes. ¿Cómo llega a La Pereira? Llegó a vivir a La Nogal, está a una cuadra de La Pereira, y yo tenía que ir al campo todos los días. A las 7 de la mañana regresaba y luego en la tarde tenía que ir a Lerdo. Pero como todos los que íbamos al campo nos llegaban una hora, otros a otra, la entrada en Lerdo era hasta las 6. Entonces yo tenía tiempo, ¿sí? Y empecé a dar clase en La Pereira, me dio mucho miedo. Nunca me había pasado ni por aquí que yo podía dar clase. Entonces empecé a dar clase en La Pereira y pues entre mis primeros alumnos tuvieron García Villa, ¿verdad? Juan Aguiñaga, gente que ahorita pues ya tiene sobre 70 años. Y empecé a dar clase en La Pereira. Pero era un muchacho dándoles clases a muchachos, usted, ingeniero. Bueno, no, yo tendría 30 años y ellos tendrían 17, 18, o sea, sí había una pequeña diferencia. Y allí me empezó a gustar mucho y siempre busqué dar al menos una clase. Cuando menos una, había años en que podía dar 2. Lógico, en La Pereira llegué con el padre Heriberto Navarrete, luego siguió el padre Luis Gómez, y él me pasaba más arriba hasta que me pasó al último año, matemáticas. Me gustaban tanto las matemáticas que para mí era un gusto darlas, dar esa clase. Y entonces allí empecé, di clases, seguí con mi trabajo de ir a Ceballos, pero luego también cambia la situación. Ya como pasan los 5 años en que iba a hacer ese trabajo, y mi jefe de recursos era un viejito ya grande, Andrés Sánchez Sol, que le caí muy bien. Yo fui su ayudante, le hacía las cosas. Cuando él ya no podía ir porque ya estaba grande, las hacía yo. Entonces a los 5 años él habló a México, no, él no se va, él se queda aquí porque yo lo necesito. Y me quedé, no fueron 5 años, ¿verdad? Y así me fui quedando, fui con mis clases. Luego ya me asignaron otra función, llevar agua potable a todos los ejidos. Y yo hice un plan de 7 sistemas que llevarían agua a todos los ejidos. Hasta la fecha esos sistemas trabajan. Por ejemplo, en San Pedro hicimos 5 pozos que atienden a 80 pueblos. Para eso había que llevar el agua de estos 5 pozos, porque en San Pedro el agua es salada. De aquí hasta los 80 pueblos. Se tenía que poner como 150 kilómetros de tuberías, ¿sí? Pues allí pasó lo mismo. El presidente municipal de San Pedro dijo, yo pongo toda la mano de obra, yo la pago. Entonces el gobernador dijo, bueno, yo pongo toda la tubería y algo que nos ayude la federación. Entonces con la ayuda de la federación,
los campesinos, porque allá eran campesinos, y el municipio se hicieron las 7 obras. Esas ocasionaron que me dieran un premio en México porque les gustó mucho el sistema. Luego ya me dijeron, haga otro en Gómez, haga otro en Tlahualilo, otro en Torreón, y el día que tenga tiempo le enseño todos esos sistemas. ¡Qué maravilla, ingeniero! Y ya me fui quedando aquí y aquí también. ¿Y se fue haciendo lagunero? No, yo lagunero fui a los 3 meses. Cuando yo ya me fui, ¿qué tan falta? 4 minutos nos quedan de programa. Yo lagunero fui a los 4 meses. ¿Por qué? Porque yo llego a la laguna en calor, junio, con tolvaneras, que entonces eran tremendas, porque la ciudad era más chica y se iba el polvo de donde están Peñoles y todo, muchísimo. Pero encontré algo que me hizo quedarme. Que al ir a Ceballos, yo me hice tan amigo de todos los agricultores, con una facilidad enorme, de tal modo que con todos me llevo, bueno, muchos ya se han muerto, ahora eran mayores que yo, ¿verdad? Y dije, no, y esto está muy bien, en Puebla no encuentro esto. En Puebla es muy bonito, la ciudad preciosa y lo que sea, pero la gente no es igual. En Guerrero, menos, pues si yo soy de allá, en Guerrero la gente es de otro modo. Entonces dije, aquí me quedo, yo me hago lagunero. Y llevo aquí la friolera del 55 para acá, son 50, ¿cuántos? 50, 45, 57 años. 57 años. Llevo aquí. Y los hijos laguneros. Y los demás laguneros, bueno, Enrique pues y prácticamente Sandra, sí, Silvia. pero ya lagunero, pero Silvia también es lagunera. Sí, por supuesto, y ahora más lagunera, pues sí. digo, directora de uno de los museos que nos dan identidad y que nos dan sentido, como el Museo de la Revolución, maravilloso. Ingeniero, ¿cuál es el recuerdo que atesora como con más emoción de todo este trayecto de vida que le ha tocado? Yo le quisiera decir una cosa. Sobre eso no me gustaría hablarle porque sería puro presumir. Ay, y no me gusta. La mera verdad, tengo tantos tesoros que no sé cómo le podría decir. Sus hijos. No, pues su carrera, todo. su Mira, esposa, desde mis padres, mi sus esposa, amigos. mis hijos, Torreón, yo siempre pongo región lagunera, pues no Torreón. Mi trabajo, 53 años di clase. La Pereira. En La Pereira primero y en Libero después. Libero. Yo dejé de dar clase hace un año nada más, duré 53. Entonces, sobre ese tema, ¿qué le puedo decir? Mire, tengo tantos, inclusive de Torreón. Yo tengo una medalla de oro como ciudadano distinguido. Y vaya que sí no lo se es. la he enseñado, pero yo la tengo. Vaya que sí lo es. Entonces, pues, ¿qué quiere que le diga? No, pues, si le digo es toda mi vida. Por eso le digo, ese tema no se lo trato mucho, porque sería puro presumir. Y es medio pesadito. Ingeniero, y bueno, presumir. ante la circunstancia que nos ha tocado vivir, un Torreón tan diferente, un país tan diferente, con tantos retos, ¿cuál es su postura? Un poco, mire, le voy a decir dos, si da tiempo. Bueno, si no, le cortan los demás. Mire, yo veo un Torreón muy diferente, pero mucho. Cuando yo llego aquí, la gente que yo conozco y que trato es gente muy trabajadora. Un repartidor de gas, un maestro rural, gente que viene a luchar y mucha de ella hizo dinero, trabajando con su esfuerzo y todo. Pero ahora, ya no son esas gentes. Son sus hijos y sus nietos, y eso ya son ricos. Ya desde que nacieron son ricos, y ya su mentalidad es otra. Claro. Muy diferente. Claro, admiro a algunos que han sido capaces. A mí me caen muy bien los muchachos, los hijos de los Martín, sobre todo de los Martín Soberón. Uh-huh. Este muchacho de Cuatro Caminos, Murra, uh-huh. Haber llevado la CIMACO. Me acuerdo que alguien le decía, oye, ¿para qué vas a abrir aquí un centro comercial? ¿Te compites tú mismo? Pues vas a tener 2 tiendas. Dice él, porque aquí hice mi dinero y aquí lo dejo. Qué maravilla. Sí, tiene usted toda la razón, ingeniero. Es como la actitud, ¿no? Bueno, ahora la última nomás le voy a decir. Yo, a pesar de todos los problemas y a pesar de todo, creo que hay una esperanza. Y esa esperanza es porque la gente es como es y la que no lo es va a tener que serlo. Torreón va a tener que dejar de ser agricultor. ¿Por qué? Porque el agua del subsuelo se está acabando. El Nazas tiene agua, pero tendría agua suficiente para el abastecimiento doméstico y la industria, pero no tiene tanta para la agricultura. Nos vamos a tener que hacer un país
industrial y dejar de ser un país agrícola. Esto está obligado, pero la gente de aquí es muy luchona. De hecho, yo le digo ahorita, si usted ve el resumen económico de que sale a finales del año, usted va a ver que ahorita Torreón depende de la agricultura en solo un 8% y depende de lo demás, de la industria y los servicios. Así es. Y esto va a tener que ocurrir. Y está ocurriendo. ¿Cuándo se imaginaba una zona industrial como la de Gómez? No. ¿Cuándo se imaginaba zona industrial en Torreón? Eso no existía. Como la de Mieleras. Y ahí va, y ahí va. Tantos Tenemos también que de irnos sus para allá. Exalumnos ahí metidos a industriales. Pues no, sí, en eso sí. ¿Verdad? Porque yo solo di clase de ingeniería. Muy bien. Ingeniero, pues ha sido un gusto poder conversar con usted. Nos quedan muchas cuestiones que conversar y sin embargo de verdad valoramos en todo lo que cabe, reconocemos, y esto es a manera de homenaje por tantos años de trabajo y por tantos años de darse a la laguna. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. No, al contrario. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.